¿Dónde guardas todo? Ay, que lo guardo, no ¿Sí? te preocupes. No, porque me da miedo. Luego se piden esas cosas y Sí, ya valió. lo guardo, ¿no? Bueno, aprovecho a todos. Bienvenidos nuevamente. Estamos en la segunda parte. En esta ocasión, pues, tenemos a un amigo, un ponente, que viene de México, y es el doctor Claudio de Jesús Castillo Silva. Él es doctor en Ciencias de la Educación, profesor universitario desde 1995 y de posgrado desde el 2023. Andra Hugo desde el 2003, desde el 2010, conferencista internacional desde el 2001, miembro de la Red Mundial de Escritores en Español, WEMES, desde el 2014. Actualmente contiene libros escritos, 23 libros educativos y 9 libros de cuentos y relatos breves. Miembro activo de la Asociación de Educadores de Latinoamérica y del Caribe, ADELAC. Reconocimientos más relevantes recibidos, doctor honoris causa en 3 ocasiones en el 2021, 2 veces en actos médicos con el mundial para la sana convivencia entre naciones por la casa, por los países de Marruecos y México. En educación superior por la Asociación de Educadores de Latinoamérica y el Caribe Internacional. En el 2016, en Pedagogía por la Universidad Interamericana en Educación a Distancia de Panamá, Premio Mundial a la Excelencia Académica César Vallejo 2022-2021, otorgados por la Unión Hispana Mundial de Escritores y Mentes por México, Lima, Perú y Querétaro, México. Reconocimiento, doctor Adolfo Alcalá, por la aportación a la educación universitaria latinoamericana 2022 por la Sociedad de Educación Universitaria de ICET en Guatemala. Certificación internacional como líder humanitario y social otorgado por las Naciones Unidas desde la sede del Reino de Marruecos 2021. Reconocimiento como educador latinoamericano por la Organización Asociación de Educación Multidisciplinaria de la ICET, Guatemala 2020, embajador de la Educación de Calidad Latinoamericana, Organización Internacional para la Educación y Calidad Educativa para 2016, visitante distinguido de la ciudad de Mazatlán, Guatemala 2016 y 2017 como beca del Estado Estado de México 2013-2016, el puerto de Callao, Perú 2017 y Cajamarca, Perú 2013. Así que con ustedes, el doctor Pedro Silva, y posteriormente tenemos una presentación. Buenas tardes. Para mí es un gusto, lo publiqué y lo digo directamente. Mazatenango es una de las ciudades que tengo aquí en el corazón y la verdad que con mucho sentimiento porque es el lugar que yo de alguna manera en mi obra y bueno, realmente esa parte se fue fortaleciendo con la primera corte y así sucesivamente. Entonces, para mí es un honor regresar nuevamente a Mazatenango y estar con ustedes. Voy a comentar, no sé si me pudieran cerrar la puerta, por favor, voy a pasar gente hasta por allá que me distraigo, yo soy visual, entonces, para concentrarme mejor. Ok, gracias. Bueno, pues voy a hablar de andragogía y de educación disruptiva. Básicamente ese es el tema que quise compartir con ustedes y vamos a platicar un poquito. La intención el propósito de esta conferencia, pues obviamente es buscar la manera de compartir acerca pues, de la andragogía como vehículo principal para la parte de la educación disruptiva. Entonces, básicamente eso es lo que voy a intentar platicar en esta ocasión. Bueno, ya la maestra Lídice nos habló y nos hizo un recuento de toda la situación que vivimos en la cuestión de la pandemia. Yo la veo desde otra perspectiva. Creo que la humanidad a veces peca de soberbia y en ocasiones nos dieron desde hace muchos años diferentes llamados, invitaciones
para que nos formáramos en el mundo virtual y muchos no hicieron caso. Entonces, no había otra manera para que se diera un salto cuántico en cuestión de la educación. Realmente, profesores negados totalmente a la parte virtual tuvieron que verse en la necesidad de incorporarse a ella. Entonces, yo lo veo como, sí, lamento mucho las muertes de las personas que se nos adelantaron. Fue terrible, yo lo veo como una guerra, pérdidas humanas como sucede generalmente en las guerras. Bueno, entonces, desde ahí, yo digo que fue necesario. Lo veo como una oportunidad de mejora en la humanidad. A un precio muy alto, sí, a un precio bastante alto, porque se fueron seres queridos, ¿no? Y de alguna manera eso nos pegó en el corazón. Pero bueno, en la parte educativa, solamente a través de esto, los profesores tuvieron que dar ese gran paso hacia la parte de la tecnología. Entonces, la pandemia para mí no es un caos, es básicamente una oportunidad de mejora en ese sentido. Ando un poco lento en el asunto de la transición. Entonces, pienso yo que basado en todo ello que ya han hecho el cuento la maestra dice, creo que ahora nosotros estamos en la oportunidad de cambiar muchas cosas. Yo desde el año pasado he estado insistiendo en pensar, yo pensaba ya desde el año pasado en esa situación de volvernos a encontrar en un salón de clases con los estudiantes. Y para esto convoqué a profesores, a un profesor al menos de cada país de Latinoamérica, en mi canal de YouTube, que me encuentran con mi nombre, Fray Jesús Castillo Silva. Ahí ustedes pueden ver en este momento las opiniones de al menos un profesor investigador de cada uno de los países de Latinoamérica con respecto a lo que sería la universidad post-pandémica. Ya estábamos nosotros pensando en lo que era. Y que, bueno, del dicho al hecho hay mucho trecho, como reza el dicho, realmente es muy lamentable que yo pase por los salones de clase y lo que yo vea es realmente lo que se hacía antes de la pandemia. O sea, muchos profesores muy dolidos por toda la situación, pero regresan al salón de clases y siguen siendo los mismos profesores de toda la vida, haciendo lo mismo que hacían antes y ahora lo siguen repitiendo. Pero bueno, entonces, si hay tiempo de cambio, algunos cambiamos, algunos se incorporaron a esos cambios, no siempre, habrá otros que se quedaron en el camino. Pero son decisiones de cada quien al final de cuentas, ¿no? Entonces, realmente, sí es una oportunidad de cambio, y dicen, voy a buscar la manera. ¿Usted me apoya, por favor, este profesor? Muy amable. Gracias, maestro. Vamos a ir avanzando, por favor. Bueno, entonces, tenemos en esta cuestión y en esta plática 3 puntos a tocar. Tenemos lo que es en sí la educación disruptiva. Otro punto que plantea otro colega, otro amigo, es la pertinencia educativa. Y la tercera sería de pasar de la pedagogía a la andragogía, que es la parte técnica, ¿no? Entonces, todo eso tiene que ver con el tema de... ¿Puede avanzarme, por favor? Y a eso le llamé como evolución educativa, ¿no? Básicamente, lo que se espera para la sociedad del siglo XXI específica. Bueno, con respecto a la educación disruptiva, pues aquí dice la referencia principal, que sería en este caso el doctor Juan Domingo Farnós Miró. El doctor Juan Domingo Farnós Miró de España, pues básicamente es un pionero de la educación disruptiva. Lo hemos tenido en algunas conferencias en el blog y en otros eventos, en donde nos da líneas de lo que él piensa que debe ser la sociedad. ¿Cuál es una característica del doctor Juan Domingo Farnós en su propuesta? Muy bien, en este caso, la intención, pues hablando del disruptivo, lo que se busca es romper con lo que se está haciendo. Él tiene muy claro la idea de que la universidad debe desaparecer, pero la universidad como la conocemos en este momento. Una universidad que más bien parecen feudos, en donde entre sus bardas, entre sus paredes,
Suceden mil cosas que pueden ser desde cosas muy acertadas hasta injusticias tremendas que han pasado por él, ¿no? Entonces, básicamente, eso sería. Y de alguna manera, no, es despacito para que no vayamos quedándonos en eso. Okay. Entonces, aquí hay una definición de lo que sería educación disruptiva. Dice, significa un cambio de cultura y de valores. Él está muy claro que definitivamente la sociedad tiene que ser ahora el órgano acreditador de los conocimientos de las personas. Porque actualmente la universidad, ¿no? Un cuerpo colegiado que dice, a ver, fulano, fulana, después de haber hecho tu trabajo de investigación, tu tesis, con el nombre que ustedes lo conozcan, lo presentas, la defiendes, y entonces nosotros decidimos si eres apto o no, o apta o no para poder ejercer como licenciada, o como ingeniero, o como, si es un grado de postgrado, pues como maestro, como doctor, ¿no? Ellos son los que deciden. Y lo que dice Juan Domingo Franz es que al final de cuentas lo que se busca es que la sociedad decida y diga, a ver, María Fernanda, con estas características y todo esto, la sociedad avala que tú tienes esa situación para poder ejercer la profesión de psicóloga, por ejemplo, ¿no? O sea, ya no es la universidad. Entonces, en esa parte, pues obviamente alguien puede empezar a hacer sus pensamientos y decir, oye, pero entonces, ¿quién me va a dar el título? ¿Quién me va a dar la cédula profesional? Bueno, la intención es de que bajo esa propuesta de educación disruptiva no haya ya títulos o cartones como los que hay en este momento, que es parte de lo que se ha manejado desde 1088, que fue cuando se fundó la Universidad de Bolonia en su momento. Ahora sí, profesor. Gracias. Entonces, la educación disruptiva tiene características, algo así rápido, es que el doctor Juan Domingo Franz dice que la educación disruptiva está soportada en las tecnologías de la información y comunicación en primer lugar. De hecho, es el gran aliado de la educación disruptiva y en su momento, por eso es que es un concepto nómada, porque quiere decir que lo vamos a encontrar en cualquier lugar y además va evolucionando. Y además no está estacionado en un lugar específico, sino que yo puedo hacer mi aportación, otra persona de otro lado, de más al sur, también puede hacer su aportación, y esto va transitando en su momento. También la intención de la educación disruptiva es que está pensada para una sociedad del siglo XXI que está en plena construcción. Porque actualmente, ¿qué está sucediendo en las universidades? En las universidades actuales está sucediendo de que los profesores nacimos en el siglo XX, fuimos formados en el siglo XX, y ahora queremos nosotros formar a ciudadanos del siglo XXI con características muy diferentes, pero con ideas del siglo XX. Entonces, esa situación provoca que en lugar de impulsar a las nuevas generaciones, lo que estamos haciendo es ser casi una especie de lastre educativo. Los estamos jalando en el aspecto de que queremos que ellos sean como nosotros fuimos formados. Y de ejemplos muy claros en el salón de clases, fulanito no está poniendo atención, salte del salón. No hable, no haga, o sea, cosas que nos hacían a nosotros sucede actualmente. Los exámenes que también mencionaba, y casi lo escuchaba yo como una denuncia por parte de la maestra Lince, pues al final de cuentas los exámenes son parte de esa situación que se ha generado desde el siglo XX, bueno, desde mucho tiempo atrás, pero que en el siglo XX nosotros como personas en formación, en su momento, nos tocó vivir, ¿no? Entonces, lo que se busca es que ya se rompa algo así como empezamos de cero, no importa que empecemos de cero, pero ya no queremos contaminar esta educación disruptiva para el siglo XXI con cosas del siglo XX. Necesitamos quitar muchas cosas del camino. Algo que también es que por el hecho de que está en el uso de la tecnología de la información y comunicación, se busca que se tenga una especie de viralización, o sea que puedan ser contagiados hacia otros más, pero en el buen sentido, en el sentido de que otros colegas educativos de diferentes partes del mundo se unan a esta gran idea. También otro aspecto, y por lo mismo de que está en la tecnología de la información y comunicación, o más bien usándolas,
Lo que se busca es que, y estando en la nube, pues obviamente que en cualquier lugar se pueda acceder a ella. Por eso en este caso, Ubique. También es de que en este aspecto, y aquí es donde empecé a platicar con Juan Domingo Farnós, y porque había una discrepancia, ya que Juan Domingo Farnós lo que manejaba era el término de pedagogía, utilizaba el término de enseñanza, y utilizaba cosas de ese tipo que eran propios de la pedagogía. Entonces, yo dije, es que no puedes buscar la libertad de la persona con el uso de la pedagogía. Es como si tú quisieras participar en una carrera de Fórmula 1, pero con el carro más lento que ustedes, con un tractor, para que nos ubiquemos en ese sentido. No podemos competir en ese sentido. Tenemos que competir con otro carro de Fórmula 1 para poder tener posibilidades de que sea exitoso el asunto. Entonces, empecé a platicar con él porque él no tenía antecedentes de la andragogía y buscamos de que ahora, dentro de las propuestas que se estén manejando, sea realmente basado en el aprendizaje autodirigido, que es un poco lo que la maestra Leticia manejaba como aprendizaje autónomo, y bueno, y también el aprendizaje autodeterminado, que es básicamente lo que la pedagogía propone en su momento, pero ya llegaré a ese punto más adelante. Por favor, la siguiente. Entonces, las oportunidades están muy claras, están muy a la mano, la tecnología la tenemos. Gracias a ella, yo he dicho que en esta pandemia tuvimos una pandemia VIP, porque tuvimos todas las tecnologías para poder hacer esto. Para hacer las clases síncronas, pues utilizamos cualquier aplicación de videollamada. Podíamos mover nuestro dispositivo electrónico a cualquier lugar. Si esto hubiera pasado hace 20, 30 años, todos hubiéramos estado pegados a una pared, conectados con un módem de esos externos viejitos que o tenías teléfono o tenías conexión de datos. Entonces, realmente tuvimos una pandemia VIP, pero tuvimos todas las condiciones para poder establecer situaciones de aprendizaje público. Los estudiantes, algunos con su smartphone, otros con sus tabletas, otros con su laptop, otros con computadoras de escritorio y otros, un porcentaje muy alto, sin nada de ello, ¿no? Pero al final de cuentas, participaron dentro de este proceso. Entonces, la oportunidad sería la tecnología porque, en verdad, nos dimos cuenta de la gran cantidad que hay de aplicaciones, creo que ya lo dijo hace rato la licenciada Iris, la gran cantidad de plataformas, les mencionó ya la palabra, hay para 1000 cosas, y todavía las que no conocíamos, y las que no conocemos todavía, ¿no? Y las que están saliendo en este momento. Entonces, ya hay, obviamente, dentro de la tecnología, una gran ventaja es que existe una evolución. La desventaja es de que el usuario, de repente, apenas está aprendiendo a manejar una plataforma y ya sale otra mejor que tiene que empezar otra vez de cero. Bueno, eso sucede. También en este momento, al final de cuentas, como oportunidad tenemos de que esto sea bastante más aplicable. No estamos pensando en que se quede afuera la parte teórica. Pero al final de cuentas, creo que lo mencionó el maestro Siris, que se busca al final que sea más aplicativo, ¿no? Que no quede nada más en ese plano teórico, en esa nube que no nadie queda claro qué es eso, pero que nadie pregunta tanto. Y también, obviamente, que está sujeto a la innovación. Cualquier cosa que abone en ese sentido, pues obviamente va a ayudar a que sucedan las cosas. La que sigue, por favor. Entonces, esas son las bases de transformación de esta educación. Lo que se busca es que haya un impacto de las tecnologías de la información y comunicación educativas, dice, que exista un proceso de alfabetización digital, porque no es suficiente lo que tenemos hasta este momento. Todavía hay muchas personas que les da miedo de poner sus manos en el teclado, que no pueden hacer tal cosa y que muchas personas de mi edad o más grandes que yo, pues buscaban a que sus hijos lo hicieran las cosas por ellos, ¿no? A ver, le voy a hablar a mi hijo para que les comparta la pantalla. Voy a hablarle a mi hijo para que adjunte el archivo, porque yo no sé. Entonces, pues al principio a lo mejor era entendido, pero yo creo que ya después de casi 2 años, pues ya como que dice uno sorprendente, ¿no? Que todavía no logra hacer eso.
Entonces, ese proceso de alfabetización digital es importante porque acuérdense que la educación disruptiva está en la nube. Entonces, ahí tiene que estar y ahí es donde realmente necesitamos que tengan mayores capacidades. También, que nosotros podamos empezar a identificar, porque todavía este proceso está en camino, que se puedan identificar situaciones en el aprendizaje. ¿Qué significa esto? Que quizá muchas técnicas, como las que también ya mencionó la maestra Alicia, se puedan desaparecer, ya, o más bien dejar ya en el plano de la obsolescencia en su momento, ¿no? Que ya rompamos con eso y nos vayamos buscando. Si alguien me pregunta, ¿y qué haríamos, Flavio? Tal vez no tenga yo respuesta. Justamente para eso existe ese tipo de compartir esas situaciones, esas inquietudes, para empezar a unir y empezar a proponer y a innovar justamente en ese sentido, ¿no? Bueno, entonces, también tenemos que tener claro que cuando estamos hablando de la tecnología, estamos hablando de algo que es muy volátil y que evoluciona muy rápido. Entonces, nosotros necesitamos empezar a buscar algunas tendencias. No sé si pasó aquí en Guatemala, pero en mi país, en algún momento pasamos del desconocimiento tecnológico al acercamiento tecnológico y a la búsqueda de plataformas que estaban en el top 10 de las plataformas que podían utilizar los colegas educativos. Entonces, creo que por esa parte estaríamos nosotros estar abiertos y a las posibilidades de que estos cambiantes totalmente. Dice, los roles cambiantes de facilitadores y aprendices, en este caso, eso se agrega porque de esta manera estamos buscando que la andragogía pues ya tome parte de este asunto. De hecho, como yo decía, el pensamiento pedagógico es un pensamiento que yo sé que es difícil de evitar, porque al final de cuentas, al menos si partimos desde la publicación de la didáctica magna de Juan Amós Comenius, que fue en 1653, pues obviamente tenemos casi 400 años de tener la pedagogía, y si hablamos como si fuera un producto, ya tiene al menos casi 400 años de posicionamiento en el mercado. Por eso mucha gente habla de pedagogía, y habla de pedagogía como si fuera sinónimo de educación. No sé si les ha tocado escuchar los discursos de sus directivos, y hablan de situaciones pedagógicas o situaciones educativas como si fueran lo mismo, y no lo son. Pero esa es parte del trabajo que hay que hacer para empezar a limpiar también esta nueva educación. Quitar, obviamente, de los procesos formativos entre adultos, pues quitar al final la pedagogía ahí, que lo que sucede es que es un proceso de sometimiento. Más adelante hago la aclaración al respecto. Entonces, pues al final se busca que esto incida en la sociedad que se está construyendo del siglo XXI. ¿Alguien tiene una idea de lo que es la sociedad del siglo XXI? Posiblemente no. Pero hay libros muy buenos que nos están dando algunas ideas, ¿no? Hay un libro que, si mal no recuerdo, se llama 21 lecciones para el siglo XXI, que vale la pena leer, y creo que ahí nos da un poco de ideas. Pero hay otros libros más de otros autores que también nos dicen de la transformación que está sucediendo. Leer el caso del modelo VUCA o VICA en español, y cosas de ese tipo nos va a ayudar para entender justamente todo ese tipo de transformación que está sucediendo en este momento en diferentes fases. La sociedad diseñó la universidad como acreditadora de conocimientos, eso ya lo había mencionado hace rato. Entonces, ¿cómo va a ser eso? Yo, en lo personal, no lo sé en este momento. Pero debo de buscar las respuestas para pararme después y decir, ¿saben bien? Yo vine aquí, estaba yo en el punto A, ahora ya estoy en el punto B o quizá en el punto C, y ya les puedo dar más respuestas. ¿Por qué? Porque al final de cuentas eso se tiene que ir construyendo. Dentro de los colegas también me queda claro que dentro de los colegas hay algunos que buscamos la información y hay otros que están así, como esperando que ya le encuentre el otro para que la reciba prácticamente en la mano. La intención es de que nosotros, colegas, realmente también empecemos un rol disruptivo y ya empecemos nosotros a buscar, en lugar de a ver qué me van a dar, mejor yo doy, ¿no? O a lo mejor yo comparto. Y es un dar y recibir en ese sentido para poder hacer una cosa mayor. Pero bueno, a la que sigue. Entonces, dentro de las cosas que hay que empezar a ver dentro de lo que es la educación actual y la educación disruptiva, pues obviamente es que tenemos que romper la parte de la renovación. La renovación, al final de cuentas, es como
una pared, yo la renovo cambiando de color y ya quedó renovada mi pared. Pero la innovación implicaría a lo mejor hacer algunos espacios para ventanales o para iluminación, o sea, una pared con otros materiales, etcétera. Y entonces ya estoy teniendo otra pared muy diferente a la que teníamos. Básicamente igual sucede con la educación. Adelante. Entonces, bueno, ya lo acabo de explicar, ¿a qué se quedó? Entonces, pero también tenemos que buscar que justamente la innovación, que sí nos va a quedar muy diferente, va a quedar también limitada con respecto a la disrupción. Al final, la disrupción es un cambio paradigmático de creación de una educación para lo que serían los ciudadanos del siglo XXI. Entonces, ya no es suficiente dejarlo en la pared nueva, con nuevos materiales, con ventanales, sino que ahora hay que pensar que a lo mejor ni siquiera la pared es necesaria y que ahí podríamos hacer algún espacio de otra cosa más. Entonces, tenemos que pensar en crear más que en renovar o más que innovar. ¿Para qué sigue? Entonces, algunas posibilidades en esa parte de la educación disruptiva para el siglo XXI, pues obviamente está en construcción. No tenemos nada todavía como ideas muchas, pero un modelo ya específico que aquí en la mano puedo decirles, así como se agarra un vaso, decirles, ese es el vaso, no puedo decirles en este momento, ese es el modelo del disruptivo actual. Pero tenemos muchas ideas para construir el nuevo vaso. Eso sería lo importante en ese sentido. Y por eso, por eso tiene que, lo que sí queda claro es que tiene que ser autosostenible. O sea, quiere decir que también ya liberar y empezar a quitarnos una dependencia económica, porque hay una queja muy grande en educación de que nosotros, los profesores, estamos sometiendo a las nuevas generaciones y estamos replicando lo que los grupos de poder quieren que nosotros repliquemos en estas generaciones. Si nosotros logramos una mayor autosostenibilidad y poca dependencia de esa situación de tener un presupuesto que emana del grupo de poder, pues entonces nosotros podríamos hacer propuestas diferentes. Pero mientras seamos aquellos que dependamos económicamente ahora de los presupuestos que nos dan, pues obviamente tenemos que hacer porque prácticamente quizás no nos lo dicen tácitamente, pero nos lo dicen de alguna manera, a través de los planes y programas de estudio que ustedes le llaman pensum. Bueno, entonces, pero todo esto sí, como yo decía hace rato, tiene que estar basado en esos modelos que sería BUCA o VICA, lo pueden encontrar así, en el modelo Barney, que sería otra propuesta en ese sentido, que tiene que ver con la atención a la volatilidad que existe en este momento y a la incertidumbre. Yo les decía hace 3 meses, por ahí, le decía yo a la gente, a varias personas yo entrevisté, les decía, dime cómo va a estar la situación de aquí a diciembre. Decía, no tengo ni la remota idea. Antes de la pandemia decíamos, no, pues ya viene diciembre, ya vienen las fiestas, ya voy a hacer esto, mi primo se va a casar, voy a hacer todo, y tenemos muy planeado. Ahora no tenemos ni la remota idea qué va a pasar, no tenemos la certeza más bien de lo que va a pasar de aquí a diciembre. Ahora imagínense que proyectemos a 20 años, o 30 años todavía esto, obviamente menos, ¿no? No sabemos si vamos a existir como especie humana, no sabemos si va a haber una guerra que se acabe con casi toda la humanidad, no lo sabemos realmente, ¿no? Igual a lo mejor vienen los extraterrestres y ya nos liberan de muchas cosas, no lo sabemos tampoco, ¿no? Pero no podemos estar esperando que vengan los extraterrestres, no podemos estar esperando a que las personas de alguna forma no se peleen, o sea, no podemos estar esperando esas cosas. Entonces nosotros tenemos que vivir en ese mundo de incertidumbre que tenemos actualmente. Otro modelo es el modelo Utrum, que justamente tiene que ver con este libro de las 21 lecciones para el siglo XXI. Ahora sí, por favor, que sí. Entonces, también hay que considerar, para esa cuestión de la educación disruptiva, las ideas y aportaciones de Antonio Delgado, un magíster de Puerto Rico, que él está, primero que hizo, en su libro preciosísimo que se llama Derrumbando las catedrales del conocimiento, lo que hace Antonio Delgado es empezar a hablar de que las universidades están ofertando una educación
que ya está obsoleta en el mundo laboral, que ya no responde al mundo laboral. Seguimos sacando contadores, seguimos sacando abogados, seguimos sacando médicos, pero ya no son, tal vez, obviamente enfermos va a haber siempre, ¿no? Pero incluso las enfermedades nuevas, ni siquiera los médicos son preparados en este momento en las facultades. En el caso de contaduría, de abogacía y otras carreras, que tradicionalmente las universidades ofertan, actualmente ya no son así como deben de estar trabajando. Creo que ya deben de tener cierta especialización. Y Antonio Delgado hizo ese tipo de estudio en su trabajo. La que sigue, por favor. Entonces, él nos presenta las eras de la educación en su libro. En primer lugar, tenemos la era 0.0, que sería un campus convencional, clásico, como de los años 60, por ahí del siglo pasado. Tenemos con algunas características muy propias desde entonces, manejaban ilustraciones, no sé si ustedes se acuerdan, pero al menos cuando yo era niño, todos los días tenía que ir a la papelería a comprar la figurita o la monografía de tal héroe, de tal personaje para hacer mi trabajo, ¿no? Entonces, teníamos que trabajar de una manera muy estática. Si ustedes ven fotografías de las escuelas de ese entonces, pues obviamente eran los mapas, por ejemplo, pues eran unas cartulinas impresas, y ahí veíamos nosotros cómo era el mundo en su momento. Actualmente tenemos Google Earth y lo vemos mucho mejor, ¿verdad? Además lo vemos en movimiento. Pero bueno, entonces, así fuimos pasando a la siguiente, que es Educación 1.0, en donde ya intervinieron un poco de tecnología en ese sentido, ¿no? Ya aquellos que quizá un poco contemporáneos conmigo, manejábamos algo que se llamaban diaporamas, que eran filminas, y además le poníamos audio para hacer la teoría de efecto ahí en ese aspecto. No todos teníamos capacidad para comprar una cámara de video, porque las cámaras eran unos aparatotes que costaban muchísimo dinero, y obviamente era comprar el recurso para el cartucho correspondiente, para llevarlo a revelar, todo un proceso tremendo que había en ese entonces, ¿no? Pero eso es lo que sucedía, ¿verdad? Eso es lo que había en ese momento, y de ahí pasamos a la educación 2.0. Y en este caso, pues ya empezamos a tener cierta situación de cuestiones de informática. Estamos hablando tal vez de fines de los 80, principios de los 90, por ahí más o menos, y estamos hablando de que ya había algunas situaciones de educación, perdón, de situaciones educativas, como lo que serían software educativo, como serían algunas aplicaciones, también ya empezaba a existir un poco el Internet y cosas de ese tipo, ¿no? Sobre todo, pasamos de lo que era educación a distancia, que era a través de cuestiones del correo postal, pasamos a cuestiones informáticas en su momento. Y de ahí nos fuimos a educación 3.0. Creo que estamos parados ahí, ¿no? ¿Cómo es la cosa, no? Estamos parados ahí, una educación con un campus virtual. Las universidades, ahora que esta pandemia, antes para ofertarse decía, miren, ese es mi campus, tantos edificios, tantos laboratorios, tantos salones, y ahora eso ya no funcionaba en el confinamiento. Ahora, mira mi campus, tengo mi sitio oficial, en donde tú no tienes que ir en ningún momento al campus físico para tramitar tu credencial, hacer tu pago, nada. Y entonces la batalla se llevó del plano físico al plano virtual, compitiendo con los sitios web oficiales de las universidades, y aquel que tenía más servicios, mejores servicios en la web, esas eran como que las opciones preferentes para los estudiantes en su momento. Entonces, cambiamos ese sentido. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado en todo esto, no? Esto es lo que vamos a llegar a pasar nosotros a la adaptación 4.0. De hecho, estamos en esa transición. Estamos pasando de la realidad aumentada o realidad virtual también a lo que sería en su momento ya lo que sería inteligencia artificial, ¿no? Incorporar la adaptación también. Y entonces, ¿la vas a por favor, maestro? Lo que está pasando es de que todas estas situaciones que hemos ido evolucionando, lo hemos hecho acompañados de la pedagogía. Y la pedagogía, al final de cuentas, yo sigo insistiendo, pues sigue siendo un lastre para la formación de las personas en su momento.
Vamos a avanzar. ¿Avanzamos, por favor? Okay. Entonces, queda claro que las universidades, como las conocemos actualmente, o que hemos ido acompañando en nuestro crecimiento, pues realmente los salones son sitios de control. Por una parte, lo que ya mencioné, los grupos dominantes especifican qué hay que educar, nosotros ejecutamos esto en la manera que sea, porque al final de cuentas, cada quien que no ha tenido tal vez una buena formación didáctica, algunos lo hacen excelentemente y otros lamentablemente lo hacen incluso de manera hasta violenta, ¿no? Entonces han sido ese tipo de espacios para controlar y así ha quedado, ¿no? O sea, no, si ustedes ven sus salones de clases, si se pudieran salir de ustedes mismos y pararse en la puerta y verse a ustedes y ver a su grupo, se van a dar cuenta que seguimos ejecutando los mismos ambientes de aprendizaje que teníamos nosotros cuando éramos chamacos. Entonces, creo que en ese aspecto, cuando algunas personas dicen es que la educación no ha cambiado mucho, y a veces hay que darles la razón, ¿no? Avanzamos, por favor, ¿no? Entonces, lo que se busca, avanza, por favor, es de que la oferta educativa sea una oferta educativa para el siglo XXI, sea una oferta educativa que permita ayudar algunos aspectos. Por ejemplo, Amazon, eso salió en un reportaje, ¿no? Amazon en su contrato dice en alguna cláusula que si hay una invasión extraterrestre, ellos no se hacen responsables de que si te llega o no te llega tu paquete a tu casa, ¿no? O sea, ya están involucrando variables que no estaban antes consideradas en situaciones normales en las relaciones de los humanos, ¿no? Entonces, y así van a empezar a incorporar otras cosas, los robots, esta situación de la inteligencia artificial plasmada ya sea en cuerpos que pueden ser parecidos a nosotros, a antropomorfos, al final de cuentas, y en su momento, con respecto a lo que nosotros vivimos, ¿no? Pero sí necesitamos transitar ahora, de esa manera, hacia lo que se busca en una sociedad del siglo XXI. Las carreras que incluso necesita la sociedad del siglo XXI, ni siquiera tenemos los nombres en este momento. Por ahí alguien puede decir, no, pero yo voy a trabajar, a ofertar una maestría en inteligencia artificial y manejo de megadatos, ¿no? Alguien por ahí va a manejar una especialización en blockchain, por ejemplo, ¿no? Otros van a manejar y esas cosas ya existen, que antes no se ofertaban, es otra cosa, pero nosotros estamos hablando de lo que no existe, el nombre que no hay todavía escrito para un pensum nuevo a nivel pregrado, a nivel posgrado, que permita de alguna manera decirles, es que ustedes van a llegar a esto, ¿no? No sé, estamos pensando que a lo mejor lo que ahora es algo exclusivo de la NASA, por ejemplo, lo que SpaceX ya lo está liberando un poco, es la formación de astronautas, por ejemplo, ¿no? A lo mejor eso antes es muy exclusivo de la NASA, y nada más los de la NASA, bueno, también los chinos y los rusos podían hacer eso, pero no era algo que existiera en una escuela pública. A lo mejor ahora va a ser más común que exista una licenciatura, un posgrado, que tenga que ver con física, seguramente, y con el manejo de equipo aeroespacial, por ejemplo. O sea, no lo sé, pero son cosas que a lo mejor en este momento suena fantasioso. Alguien va a decir, oye, ¿por qué está fumando Flavio, verdad? Porque está sonando cosas raras, pero no. Lo que pasa es que tenemos que tener la mente abierta para lo que no existe. Y ahí es donde nosotros tenemos que hablar justamente del término de educación disruptiva y de la pertinencia educativa para una sociedad del siglo XXI. Continuamos, por favor. Seguimos. Entonces, esas son cosas que existen, aunque a pesar de que ahí dice que el futuro de la educación, muchas cosas ya están aquí, ¿no? Las aulas flexibles, de hecho, ahora con esto de la modalidad híbrida, que no le quedó muy claro a muchas universidades, pocas universidades que tenían recurso económico suficiente lograron establecer aulas inteligentes para una educación híbrida. Porque no nada más era de que vienes hoy, mañana no vienes, eso no es educación híbrida, pero algunos lo consideraban como tal.
Entonces, tenemos que pensar en otro tipo de aulas también, ¿no? Han visto tal vez fotografías de escuelas muy a la vanguardia, en Finlandia, por ejemplo, pues más bien parecen como espacios públicos, como si fuera una cafetería, como si fuera una biblioteca abierta, o sea, que ya no es el clásico salón con el pizarrón al frente y una cantidad de sillas viendo hacia él, ¿no? Entonces ya eso se ha estado buscando romper. Entonces, pasar de la realidad virtual a la realidad aumentada y de la realidad aumentada al metaverso. Necesitamos ya empezar. Antonio Delgado, pues es uno de los pioneros, está haciendo mucha investigación, muchos ejercicios en el metaverso y su posible aplicación en la educación. No es que todavía hay cosas que pareciera que hay que romper también, porque, por ejemplo, yo vi algunas escenas que planteó Antonio Delgado, y entonces yo hacía la pregunta, ¿por qué en el metaverso tenemos que reproducir salones como los que hay actualmente? ¿Por qué en el metaverso tiene que haber espacios físicos, como por ejemplo una cafetería, como la que existe en los campus actualmente? O sea, el metaverso tiene que ser algo totalmente nuevo. Si voy a reproducir lo que ya existe, no tiene chiste. Me quedo con lo que estoy, con lo que tengo, ¿no? En ese sentido. Bueno, también tenemos que, obviamente, que continuar con la tecnología para los procesos formativos a distancia, y tenemos que buscar, obviamente, el apoyo de la inteligencia artificial y de los robots. Yo hay muchísimos sitios en Internet que ya manejan inteligencia artificial para beneficio nuestro, ¿no? El sitio tan sencillo como para quitar el fondo a las fotografías, a los videos, ya es con inteligencia artificial, no es a mano. No estoy ahí con el Paint intentando limpiar el fondo y me quede todo pixelado, ¿no? Ahorita actualmente la inteligencia artificial le pone, le quita fondos, colores, anima las fotografías, etcétera, etcétera. Entonces, ese tipo de procesos, por ejemplo, el caso de los robots, los conocemos más en la industria, ¿no? En las empresas automotrices que hacen ciertos procesos y que ahí están trabajando día y noche, ¿no? Bueno, en el plano educativo también tienen que estar trabajando a favor nuestro, ¿no? Y tampoco vamos a caer a la idea y al pensamiento inseguro de, híjole, el robot me va a quitar la chamba. No, no es por ahí. Necesitamos nosotros incorporar la tecnología a favor nuestro. También, obviamente, mayor uso de tecnología, que incluso a lo mejor en este momento no existe, pero que necesitamos nosotros para poder hacer mejor las cosas. Actualmente, por ejemplo, veíamos en las películas de ciencia ficción, películas como Star Wars, por ejemplo, que las personas movían aquí en el espacio y nosotros veíamos que eran como pantallas transparentes, ¿no? Cosas que actualmente ya existen, pero que en ese momento, estoy hablando de 1980, me parece que son las películas de Star Wars, pues obviamente no existían, pero entonces muchas cosas van sucediendo, van haciéndose, van materializándose, y eso es lo que necesitamos nosotros incorporar inmediatamente a la educación. Y bueno, pues obviamente que los entornos de aprendizaje, pues a lo mejor van a ser muy diferentes a como estamos en este momento. Tal vez ya nuestros lentes de realidad aumentada o de realidad virtual puedan en su momento hacer la diferencia en diferentes procesos educativos. ¿La que sigue? Entonces, pues obviamente van a cambiar muchas cosas. La universidad, perdón, va a cambiar. Ya ese edificio, feudo, el nombre que ustedes quieran ponerle, que eran antes, pues obviamente ya tienen que ser a puertas abiertas, ¿no? Y yo, si meto y saco agua para mi molino, iría abiertas y además andragógicas, ¿no? Cero pedagógicas, porque al final de cuentas estamos trabajando con adultos y todavía los tratamos como chamaquitos, ¿no? Les proponemos qué hacer, les decimos cómo tienen que hacerlo, cómo quiero que me lo den, cómo los voy a calificar, y seguimos pedagógicamente repitiendo cosas del siglo pasado todavía. También necesitamos, obviamente, que los estudiantes, bueno, en este caso, que el personal de apoyo a la universidad, de apoyo a la docencia, también en ese momento mejore. Ideas como de que hay personas que, por ejemplo, el caso de, había una especie como de cuento o de reflexión, de que
le preguntaban a un albañil que estaba construyendo, y unos decían, pues, un muro, y otros decían una catedral. O sea, el pensamiento de la persona tiene que ayudar de manera sinérgica para mejorar los procesos que se oferten a los estudiantes. Obviamente, los que estamos frente al grupo tenemos que cambiar también. Los estudiantes que están con nosotros, o de alguna forma coinciden con nosotros en un espacio de aprendizaje, también tienen que cambiar. No sé cómo les veo a ustedes, pero yo tuve que aprender a estar trabajando muchos procesos formativos, hablándole a la pared prácticamente, porque todos eran cajas negras con el nombre de la persona, y algunos le ponían todavía peor, le ponían el anime de su favorito, otros le ponían en su momento el perro de su preferencia, o sea, su mascota, etcétera, etcétera, ¿no? Pero esa persona ahora se queja y dice, es que no aprendí, no supe cómo, como si de repente despertara, ¿no? La verdad, simplemente no quiso hacer la parte que le correspondía. También en ese caso tiene que cambiar ahora. Y bueno, pues obviamente el colectivo, el claustro docente, por llamarlo de alguna manera, pues también tiene que buscar mejores productos. Entonces, levanta tanto, se regresa, por favor. Entonces, nosotros necesitamos construir los procesos formativos para nuestros estudiantes del siglo XXI. Tenemos estudiantes en este momento en la universidad que son los centennials, ¿no? Muy diferentes, que además son centennials y pertenecen todavía a lo que hemos llamado la generación de cristal. Yo le dije un día a mis estudiantes, a mis participantes, le dije, oigan, fíjense que acabo de leer que a los baby boomers, y yo soy de esa generación, nos dicen generación de cemento. ¿Se vieron? Generación de cemento porque tenemos muy firmes los valores, muy firmes las ideas. Por eso nos decían generación de cemento. Y se vieron mis participantes. Dije, pero ¿qué menos ustedes dicen la generación de cristal? ¿No? Porque cualquier cosa, hasta más porque pasó la mosca, ya se tiran al suelo porque ya no entienden ese planeta. ¿No? Entonces dije, ya no salieron. Ya, ¿verdad? Entonces creo que también hay que reconocer cómo actuamos y cómo reaccionamos en cada una de las generaciones. No podemos tratarlos igual. Y ya vienen los alfa. Y los alfa vienen con otras ideas que tenemos nosotros tal cual. Y nosotros seguimos tratando a los participantes o estudiantes en la parte donde estén parados como si fueran nuestros compañeros que fueron en algún momento del siglo pasado, ¿no? Pero bueno, ahora sí les decimos. En el caso de su servidor, entonces me di la tarea primero de convencer a Juan Domingo Farnós, que es para mí el pionero de la educación disruptiva, de que ya se quitara, casi agarré una escobeta y jabón para quitarle de la boca la palabra pedagogía. Cero, no puedes hablar de eso. Vamos a avanzar, por favor. Porque tenemos bien claro, si es que existe la palabra universidad todavía para el siglo XXI, esta no debe ser igual a la que existe actualmente. No puede ser igual. Continuamos, por favor. Y fíjense, en 2088, yo seguramente que voy a estar 3 metros bajo tierra, pero en el 2088 se va a cumplir 1 milenio, 1000 años de la existencia de la universidad y seguimos haciendo cosas parecidas de cuando la inauguraron en 1088. Seguimos algunos siendo dogmáticos. Algún estudiante que levanta la mano y entonces no está de acuerdo, lo desaparecemos mejor. ¿Sabe qué? Sálgase. O sea, en lugar de darle la apertura, de permitir que podamos en su momento colaborar para construir mutuamente, realmente lo que hacemos es reproducir cosas que han pasado. Imagínense si esos edificios, esa es la Universidad de Bolonia, si estos edificios hablaran, cuánta injusticia no estarían de cicatrices en sus paredes, ¿no? Pero bueno, vamos a continuar mejor. Entonces, ¿qué ha sucedido? Pues que la pedagogía ha estado metida ahí, ¿no? Y ha estado con un proceso que es inherente a la pedagogía, que es el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y esta está siendo sujetada por una didáctica que yo hace rato mencionaba que incluso ya podría estar obsoleta.
Entonces, ¿pero por qué el proceso de enseñanza-aprendizaje no debe de estar en las universidades actualmente? Porque el proceso de enseñanza-aprendizaje, si lo separamos, el proceso de enseñanza generalmente es el profesor, el experto, quien se lo toma en su exclusividad y es el que dicta qué hacer. Y entonces el aprendizaje realmente es una ejecución de órdenes. En primaria seguramente en los primeros años ustedes se han de acordar de sus profesores que decían, abran su libro, hagan esto, hagan el otro, me lo entregan, yo les digo cuánto les pongo. O sea, realmente eso es lo que ha sucedido con esos procesos de enseñanza-aprendizaje. Necesitamos que no existan en las universidades. Avanzamos, por favor. Y a pesar de que son entidades muy posicionadas en sus países, realmente los modelos pedagógicos son como si yo me quisiera comprar una camisa de una talla menor, donde van a quedar todas abiertas porque ya no van a ser de vida. Así está pasando con la pedagogía y estos centennials. Ya no son los baby boomers que les funcionó perfectamente la universidad con estos modelos. Actualmente las personas lo que están haciendo es reprimirlas cognitivamente, porque ahora están más abiertos a querer preguntar, pero si yo los callo, jamás vuelven a participar. Es bien importante esa parte. Entonces, necesitamos claridad en esta cuestión de los aprendizajes, ¿no? ¿Y cuáles son estos? Pues el pedagógico o el que es dirigido, como el que ya mencioné hace rato, y le avanzamos, por favor. Y también tenemos, por otra parte, el autodirigido, que es el proceso que el adulto decide qué camino recorrer. Ahora, si lo hacemos autodeterminado, que esto está inherente a la pedagogía, entonces nosotros diríamos no nada más qué camino recorrer, sino qué contenidos voy a tener. Y esto puede ser de manera autónoma o puede ser en pares. De alguna de forma puede suceder, ¿no? A lo mejor yo lo hago de manera extracurricular, no lo hago como parte de mi formación, sino lo hago como parte de mis aficiones y puedo caer en el aprendizaje autónomo. Es decir, que el aprendizaje autónomo no necesariamente es en la parte formal, puede ser en la parte no formal también. Entonces, puede suceder. Y yo por eso, durante la pandemia, he llegado a la idea de que la pedagogía es como la rueda. La rueda es un invento maravilloso para la humanidad. Nos dio un gran avance como humanidad, como especie, en ese sentido. Y miles de productos han salido con el pensamiento de la rueda. Los avelatas, los vehículos que se mueven, incluso hasta los aviones tienen rueditas para avanzar y no avanzaron, ¿no? Pues, ha sido una maravilla. Algunas personas calculan que en el año 3500 antes de Cristo fue creada la rueda. Si a 3500 le aumentamos 2000 años y ya han pasado, entonces estamos hablando de 5500 años que sucedió lo de la rueda. Pero en 1910, por ahí más o menos, los hermanos Wright hicieron su primer vuelo. Quiere decir que el ser humano tuvo que recorrer más de 5000 años para empezar a conquistar los cielos. Entonces, ¿qué hubiera pasado si no hubiera existido la rueda? Una de las cosas que pudieron haber pasado es que hubiéramos llegado más rápido al cielo si no hubiéramos tenido un pensamiento basado en la rueda. Igual sucede con la pedagogía. La pedagogía es una cosa maravillosa, pero para los niños, no para los adultos. Pero insistimos. Y entonces lo que ha pasado es que la transición de la pedagogía a la pedagogía ha sido un proceso corrompido por los mismos profesores. Anoche lo coincidíamos, de que hay profesores que no quieren dar ese paso porque temen de que puedan ser desplazados, de que puedan ser en su momento reemplazados, ¿verdad?, por diferentes personas, y además puedan ser evidenciados de no tener las capacidades suficientes para poder atenderlo desde ese plano. Entonces, no tenemos que olvidar de que los procesos formativos, sobre todo de adultos, aquí en este caso sería licenciatura o pregrado, hacia
su mano derecha de ustedes, debe de ser, obviamente, andragógica y poder en ese sentido tener la libertad del aprendizaje de los adultos. ¿Está que sigue? Y de esa manera queda claro, basado en lo que ya platicó el maestro Siris, de que tenemos el proceso de enseñanza-aprendizaje o pedagogía para los niños, tenemos el proceso de problematización-aprendizaje en la pedagogía y tenemos el proceso de orientación-aprendizaje en andragogía. Muy bien. Ya estoy acabando. Entonces, ¿le avanza, por favor? Okay. Entonces, las universidades ahora tienen que empezar a quitarse un camino de encima, a quitarse el camino de la pedagogía y estar del lado de la andragogía. Y algunos decían, es que la pedagogía ya reemplazó la andragogía. La andragogía es un concepto obsoleto. Yo decía, pues imagínate tú, la pedagogía tenía más años, ¿no? Entonces, realmente hay personas que ante el desconocimiento califican o descalifican. Entonces, eso es lo que está sucediendo. En esa situación de con quién me voy, ¿no? ¿Para allá o me voy para lo correcto? Que sería de este otro lado. Abajo. Entonces, la propuesta al final de cuentas es de llegar a aterrizar, tal vez en una universidad, tal vez en una sociedad, tal vez en una entidad que no tenemos figura, pero andragógica. De tal manera que la educación instructiva pueda suceder, pueda dar ese gran paso, pero con algo viable. Y no estar diciendo, la educación instructiva va a correr a 100 kilómetros por hora, pero lo voy a hacer a pie. Nunca vamos a llegar, ¿no? Entonces, tiene que ir a la par en ese sentido. Avanzamos, por favor. Y bueno, pues obviamente ya he hablado mucho de andragogía, nada más quise mencionar que tenemos principios, tenemos una praxis andragógica que está reflejado en lo que también podríamos llamar una metodología andragógica, tenemos técnicas andragógicas y de uso andragógico, tenemos metodologías, le vamos avanzando, a ver, por ahí. Tenemos los principios, que serían los que planteó Knox al principio, los que planteó Félix Adam en la praxis andragógica, los que planteó Félix Adam en la parte de la evaluación andragógica, y tenemos también la parte de la praxis, que sería esto reflejado aquí. Ya no lo voy a tocar, pero quien quiera conocer un poco más de esto puede entrar a mi canal de YouTube, y ahí están mis conferencias de andragogía, que pueden ahí consultarlas, donde explico a detalle cada una de esas partes. ¿Le avanzamos, por favor? Y hago un planteamiento de algo que tuve que hacer en mi libro de didáctica universitaria, es hacer un planteamiento sobre lo que debería llamarse ahora la didáctica. La didáctica, si buscamos ahorita en este momento en un diccionario de ciencias de la educación, dice que es ciencia y arte del proceso de enseñanza-aprendizaje. Realmente, así quedaría muy exclusiva de la pedagogía. Como necesitamos abrir esto, entonces yo me atreví a hacer esta nueva definición de la didáctica y decir que es ciencia y arte que estudia la aplicación del proceso educativo a través de métodos, de técnicas propias y adaptadas acorde al momento psicobiológico del cognoscente. Si es niño, pedagógicamente. Si es adolescente, pedagógicamente. Si es adulto, andragógicamente. Avanzamos, por favor. Entonces, continuamos. Aquí están las técnicas que también ya mencionó la maestra Lídice. Entonces, aquí están las técnicas de aprendizaje colaborativo que se pueden utilizar, que son muy útiles. El adulto aprende a base de simulación, aprende a base de colaboración, entonces son muy ad hoc para el adulto. Esas son realmente de uso andragógico, quiere decir que no son andragógicas, pero sí las podemos utilizar con los adultos. Y en el caso de las metodologías, pues tenemos la eutagogía como la única metodología propia de la andragogía. Pero tenemos la paragogía y la cibergogía de uso andragógico. Y actualmente la cibergogía, pues es la que nos ha estado dando batalla, nada más que simplemente no la conocemos, no la hemos sistematizado y por lo tanto, pues no la hemos aplicado.
También tiene que cambiar, obviamente, las competencias del facilitador que estén acorde a lo que se está ofreciendo. Tiene que ser competente en el aspecto comunicativo, verbal, gestual, tiene que también que ser escrito y también digital. Porque no es lo mismo escribir un documento que escribir una instrucción en una plataforma educativa. Tiene que ser con mucha claridad. También tiene que haber el aspecto técnico, que sería en este caso, si es niño, pues en este caso, pedagogía, y así sucesivamente hasta pedagogía para adultos. La tecnológica, que ya nos dimos cuenta que es la que nos sacó del apuro en esta pandemia, y nos dimos cuenta que es más allá del manejo de Microsoft, ¿no? Entonces, de Microsoft Office, ¿no? Tenemos que ir más allá. En el aspecto social, tenemos que pensar en un ser humano con mayor inteligencia emocional y mayor madurez. Tenemos que pensar en de que no tan fácilmente se va a casar con un pleito con sus estudiantes y se va a agarrar a golpes, como hemos visto videos en YouTube de ese tipo de profesores que ante su baja formación y baja capacidad mental y moral se han agarrado a golpes con adolescentes. Entonces, tiene que haber un aspecto psicoeducativo para apoyar a sus estudiantes, no tanto de que ellos, porque a veces dice el estudiante, es que mi profe de matemáticas no me motiva. Pues la verdad, cuando a mí me tocó aprender en mi carrera de ingeniería, pues yo no esperaba que mi profesor me motivara. Yo llegaba ya motivado porque quería ser ingeniero, ¿no? Entonces, creo que también tenemos que ayudarlos a que ellos encuentren su camino de automotivación o de motivación intrínseca, que también decía la maestra Lice, para poder en su momento reorientar mis actividades. También en la parte administrativa tengo que tener esa capacidad. Si soy sobre todo facilitador en posgrado, yo no concibo a un facilitador de posgrado que no tenga investigación permanentemente. Y tiene que haber capacidad de emprendimiento. Tenemos que empezar a mostrarle con el ejemplo a los estudiantes o a los participantes de que no están siendo formados únicamente para ser empleados, sino que también pueden ser sus propios jefes en su momento. Avanzando. Entonces, esa es una parte presencial. En la parte digital o virtual, pues obviamente la parte de diseño instruccional nos tiene que quedar claro. Algo que es cierto es que todas las plataformas tecnológicas, llámese Moodle, llámese Classroom, llámese Modo, llámese lo que se llame, son plataformas pedagógicas. ¿Por qué? Porque el profesor pone la tarea, pone el porcentaje, le sube la tarea al estudiante y lo califica al profesor, y esa es la calificación de por. Son totalmente pedagógicas. Hay que buscar el truco para poder hacerlas de uso andragógico, que sí se puede también. Entonces, pues pasar de esos tres puntos, del diseño a la mediatización, que sería como empezar a ponerlos en términos de la plataforma que yo voy a utilizar, y después ejecutar la instrucción. Avanzamos, por favor. Sacamos toda la imagen, por favor. Tenemos ahí los recursos que serían libros, que pueden ser PDFs. Tenemos, se sugiere que sean más actividades asíncronas y menos actividades síncronas. Porque fue lo primero que sucedió en el confinamiento, ¿no? Los profesores llevaron, sí, con Meet, con Zoom o con lo que sea, llevaron su salón a la virtualización y querían que, si tenían 4 horas a la semana, 4 horas a la semana querían tener a los estudiantes ahí. Y muchos lo consiguieron. Y muchos ayudaron a que hubiera en su momento una pérdida de la economía familiar por ese mismo tipo de exigencias. Continuamos, por favor. Entonces, tiene que haber una construcción de un guión muy claro. Y además, avanzamos, por favor. ¿Otra más? Muy bien. Para llegar en este momento a lo que sería el proceso de evaluación en la manera en que ustedes lo quieran representar. Bueno, pues todo eso nos lleva a algunas opciones, como sería Google Classroom, con temas y actividades, o a otras plataformas, bueno, aquí están los iconos que se manejan en Classroom. Podemos avanzar, por favor. Aún ya no apareció la de Moodle, pero bueno. Entonces, ya para finalizar, si se uniendo cabos, uniendo mis ideas, las de Juan Domingo Farnós, la de Antonio Delgado, pues aquí puse, me atreví a poner
si la intención de la educación instructiva es empoderar al estudiante en su formación, entonces su área inmediata es la andragogía, porque la pedagogía, ya lo mencioné, es de sometimiento y esta es de liberación en su momento. ¿Continuamos? Actualmente ya empezamos a pasar de islas a empezar a unir fuerzas. Ya estamos haciendo un trabajo con el doctor Juan Domingo Farnos al respecto para ya generar cosas más concretas y aplicables en la parte educativa. Tenemos el contacto con Antonio Delgado, pero todavía no formalizamos el trabajo de investigación colaborativa. Pero bueno, esa es la intención a corto y mediano plazo. ¿Avanzamos, por favor? Bueno, y dejo esta pregunta aquí, esta reflexión. En el 2088 se cumplirán 1000 años de la creación de la Universidad de Bolonia. ¿Cuántos años más tendremos que esperar para hacer los cambios en la educación universitaria? Muchas gracias. Aquí está adelante. Estas son las referencias. Y si alguien quiere copiar mi código QR, lo puede reconocer. Ahí me encuentran todas mis redes sociales, mi correo electrónico, etc. Muchas gracias. No sé si alguien quiera participar, o ya los agarré muy cansados, pero estoy a su torre de esta noche, ¿no? Jorge, de repente, ¿pudiera usted compartir la situación de la rama de la pedagogía que es la gerontología? Porque hay bastante gente hoy día en una edad adulta tardía. La doctora Lili se habló de las edades de la adultez, ¿verdad? De la edad, o el doctor no recuerdo, ¿verdad? De la edad adulta temprana, intermedia, pero no se habló de la tardía. De repente se para. Bueno, no, yo creo que sí sería, no puede ser un esbozo tan fácilmente porque sí es bastante amplio la cuestión de la gerontología. Sin embargo, lo que sí puedo mencionar es que obviamente, porque nada más voy a mencionar porque es una rama, porque no es una ciencia. En las ciencias agógicas aparece la gerontología como si fuera una ciencia. Y actualmente yo digo que no lo es. No es una ciencia porque no tiene un objeto de estudio propio. Incluso utiliza el proceso de orientación y aprendizaje de la andragogía y por lo mismo es que no tiene un proceso propio en su momento, ¿no? Entonces, por ejemplo, la pedagogía tiene el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y en mi caso, pues está mencionado, es el proceso de orientación, aprendizaje en andragogía, que es el mismo que utiliza la gerontología. Los procesos son diferentes, son muy diferentes. No tengo material aquí a la mano porque tendría que ser más explicado de manera gráfica para mencionar los momentos, porque el adulto mayor, yo he dicho que es la suma de todas las deficiencias y aciertos que tuvo a lo largo de su vida, en diferentes ámbitos, ámbito físico, ámbito psicológico, ámbito salud, ámbito economía. El adulto mayor es el reflejo de todo lo que hizo. La persona fue deportista de joven, actualmente va a ser una persona, un viejo sano. La persona fue cuidadora de sus dineros y no se lo malgastó, actualmente puede ser una persona solvente. ¿Me explico? O sea, yo voy a ser el reflejo de toda mi vida que transcurrió. Por eso yo cuando veo estudiantes que cumplen 20 y tantos años, les digo, estás en el mejor momento de hacer la proyección del viejo que tú quieres ser. A mí no me lo dijeron, y creo que ninguno de nosotros nos lo dijeron. Pero si alguien nos hubiera dicho cuando teníamos 20 y tantos años, oye, a partir de este momento puedes crear tu plan de vida para ser el viejo que quieras ser. ¿Quieres ser un viejo que de repente ni siquiera te puedas mover de la silla, no puedas ni siquiera llevarte el alimento a la boca con tu propia mano? Pues destrámpate, ¿no? Consume todas las drogas que quieras, todo el alcohol que quieras, arriésgate para que tengas un mal golpe y te quedes mal, ¿no? Pero quieres ser una persona saludable, porque hay personas de la tercera edad que son atletas todavía y están activos totalmente. Bueno, si tú quieres ser de esos, pues debiste haberte cuidado desde los 20 y tantos años. Puedes cambiar, sí, pero nada más vas a minimizar efectos.
Entonces, esa frase de que la vida te cobra la factura es una frase muy cierta. Y la factura no es que pagues mal, sino simplemente que la vas a vivir mal o la vas a vivir bien, dependiendo de los aciertos y de los desaciertos que hayas tomado. No sé si con eso ya más o menos doy una idea. Muy bien. De otra manera, también igual en mi canal de YouTube hay una conferencia sobre gerontología, que ahí la pueden consultar también en su nombre. Bueno, no sé si hay otra pregunta, inquietud. ¿Algo? ¿Sí? Primeramente, gracias, doctor, a usted y a los compañeros profesionales que nos han dotado de sus conocimientos en este día. Y pues, segundo, comentarle que muchas veces, como participantes, ¿verdad? También nos negamos a esos cambios de la pedagogía, ¿verdad? Simple y sencillamente siento que como que estamos acostumbrados a que siempre nos digan qué hacer y luego pasar al cambio de la pedagogía como que no nos parece, ¿verdad? Y a la larga pues se pueden dar cuenta que fue bueno hacer el cambio, ¿verdad? Porque en una maestría yo considero de que ya no hay que agarrarse la mano al estudiante, sino que ya debemos como adultos y profesionales mostrar las responsabilidades que queremos ser y aprender como usted mismo acaba de mencionar. Entonces, el éxito o el fracaso de la pedagogía prácticamente depende de nosotros, Claro. como participantes de un nuevo método, una nueva modalidad que aún pues, no es muy sonada. Ya aquí en Mazatlán, pues ya tenemos 4 cohortes, me parece, y pues ya vemos bastantes. Sin embargo, todavía... Hay bastantes, pero ya vemos claro, o todavía seguimos, ya son bastantes y seguimos igual. Yo no estoy trabajando en pedagogía, pero sí en otra maestría y sí, pues al principio tuve enfrentamientos con los estudiantes, ¿verdad? Porque ellos querían trabajar leyendo de las antiguas o leyendo libros, cuando hay tantas actividades muy prácticas y muy prácticas. Entonces, a mí sí me encanta la pedagogía, ¿verdad? De hecho, pues tuvimos buenos mentores, excelentísimos mentores, el maestro Casteño, la maestra Dirce, maestro Arias, excelentes formadores. Y pues nos sirvió de mucho, ¿verdad? Maestro Pérez, que también fue mi compañero en la primera cohorte. Y pues nosotros sí hemos ya roto ese paradigma. Sin embargo, pues nuestras nuevas generaciones, pues aún no lo quieren aceptar, pero considero, ¿verdad? Porque sí tengo estudiantes que me han dicho, maestra, la extrañamos, casi no estamos recibiendo los cursos como usted nos empatía y la extrañamos. Entonces, para mí es un logro, ¿verdad? El que sienta realmente que la pedagogía vale la pena aceptarla y poder verdad. Gracias. No, pues gracias por tu comentario. Gracias, Miguel, muy amable. Bueno, no sé si hay otro comentario adicional. Ya les he robado mucho tiempo el día de hoy, pero pues estoy joven si alguien tiene algún comentario, pregunta, queja, sugerencia, invitación. Sí, ¿no? Bueno, pues muchas gracias entonces por estar atentos a esta participación y yo creo que de manera muy breve mencionaré que actualmente traje en este viaje la tercera edición del libro de andragogía, de la versión, obviamente de la versión 1 a la 2 y actualmente la tercera. Ha habido una evolución en cuestión de conceptos, en cuestión de ideas, moviendo contenidos, incorporando nuevos contenidos. El capítulo que tiene que ver con la praxis andragógica en este libro, aproximadamente, que es obviamente el tema central, estoy hablando de que son como 100 páginas de libro, ¿no? Entonces es un tema bastante extenso, ha crecido en páginas el libro, ha crecido en contenidos, y bueno, pues la intención obviamente de traerlo a ustedes, pues es para que difícilmente estando uno bueno, yo radico en la ciudad de Oaxaca, México, entonces pues es difícil desplazarme para acá, ¿no? Para llegar aquí, yo con el apoyo aquí de
Osiris, recorrimos, bueno, yo hice un viaje de 25 horas, entonces, para poder estar aquí con ustedes hoy, ¿no? Entonces, pero uno lo hace con mucho cariño, con mucho cariño, con la finalidad de compartir. Entonces, pues, ojalá, de hecho, se lo dije al doctor Osiris, yo no vengo en el plan de voy a hacer negocio, ¿no? Él sabe, y aquí algunas personas pueden dar fe, de que de manera desinteresada he compartido ya materiales con ellos, y entonces, pues, este libro no tiene la finalidad de hacer un negocio con ustedes, ¿no? Es un libro, ¿cuál es el precio? 60. ¿Eh? 60 quetzales. 60 quetzales. Es un libro, no sé, si para ustedes es caro, es accesible. Para mí es quedar a tablas, simplemente hacer la recuperación de lo que se invirtió en la publicación del libro. Entonces, ahí está el libro, todo está a cargo del doctor Osiris, así que pues ahí está a su orden. ¿Okay? Bueno, pues muchas gracias por su atención. Ya. Sí, sí, sí. Ahorita ya me echan el solo cierre. Es que vamos a hacer un poco de cierre. Muchísimas gracias por haber estado acá, gracias por habernos acompañado. Esperamos haber dado un poquito más de conocimiento, algunas ideas claras, y las que no quedan claras, pues hay que buscar de la forma clara. Creo que eso es parte del aprendizaje y es parte de la evolución de la aprendizaje. Espero que estén conectados con la de afuera y para los que están en casa ya se saben llegar por medio de un link respectivo. Así que tenemos ahorita también que puede hacer pase de cámara porque vamos a publicar el video para la presentación del libro directamente. Creo que el doctor más o menos tiene una idea de cómo van a sus páginas del libro. Entonces, por hacer el tratamiento público y poder lanzarlo a la venta a público general aquí en nuestra